Lo que estás a punto de escuchar ocurrió de verdad. No es una creepypasta. No es una historia contada para impresionar. Es un caso completamente real ocurrido en Utrera, Sevilla, y que quedó registrado, palabra por palabra, en la sentencia número 445/2025 de la Audiencia Provincial. Un documento judicial que, pese a su frialdad, describe uno de los episodios más macabros que ese pequeño pueblo ha vivido en décadas. Todo comenzó una tarde de diciembre de 2024. Un día gris, húmedo, helado, de esos que te hacen caminar rápido para llegar cuanto antes a casa. A las 17:30, Miguel salió de su vivienda para tirar la basura, siguiendo la rutina de siempre. Caminó hacia la esquina de dirección 002 con dirección 003, donde estaban los contenedores. Nada parecía fuera de lugar, hasta que la tapa metálica chocó contra su mano. En ese momento escuchó un sonido débil, un lamento. Lo describió luego en el juicio como un llanto suave, casi apagado. Pensó en un gato, pero el sonido tenía un patrón que lo hizo fruncir el ceño. Era intermitente, rítmico, demasiado humano. Abrió el contenedor, miró dentro. Solo vio bolsas y cartones. El sonido cesó. Cerró. Retrocedió. Pero mientras caminaba hacia su coche, el llanto volvió, más débil que antes, como si las fuerzas se estuvieran apagando. Entonces entendió que algo estaba terriblemente mal. Corrió a buscar a su vecino Cecilio. Juntos levantaron la tapa, comenzaron a revolver entre bolsas apestosas y restos de comida congelada por el frío. La mezcla de olores metálicos, plásticos y humedad era nauseabunda. Pero debajo de varias capas de basura encontraron algo que nunca olvidarían. Una bolsa blanca, anudada 2 veces. Dentro, algo se movía. Cecilio la agarró con cuidado. Al levantarla, algo sobresalía entre los pliegues, la pierna diminuta de un bebé, desnuda, azulada, inmóvil. El silencio duró apenas un segundo. Luego el grito desesperado de Miguel alertó a los vecinos. En cuestión de minutos, el área alrededor del contenedor se llenó de personas. Algunas temblaban, otras lloraban. Una vecina, Violeta, corrió diciendo: «¡Es un bebé! ¡Es un bebé!». Tomasa entró a su casa a toda prisa, volvió con una manta grande y la colocó alrededor del pequeño, que apenas conservaba calor. La niña, según declaraciones médicas posteriores, presentaba hipotermia severa. No tenía más de 2 horas de vida. El cordón umbilical colgaba, cortado de forma rudimentaria. Tenía restos de sangre y placenta, y respiraba de manera irregular. Se trataba de una carrera contra el tiempo. Una vecina condujo a toda velocidad hacia el centro médico de la localidad. Los médicos la recibieron y lo que vieron los dejó en shock. La temperatura corporal era tan baja que el termómetro no podía registrar el valor exacto. La piel era pálida, con labios y extremidades cianóticas. Los análisis mostraron algo aún más inquietante: trazas de cocaína y benzodiazepinas en su organismo. Signos de un embarazo no controlado y de consumo de sustancias en la madre. Mientras la bebé luchaba por su vida, la Guardia Civil iniciaba las primeras pesquisas. Y como suele ocurrir en los pueblos pequeños, nadie tarda mucho en unir las piezas. La madre era Florencia, una joven de 22 años aproximadamente, que vivía con sus padres de acogida en dirección 000. Tenía otra hija de 6 años y había ocultado completamente a su embarazo. Según la sentencia, nadie en la casa sospechaba, ni su familia, ni sus amistades, ni siquiera quienes vivían con ella. Pero el embarazo había llegado a término. Ese día, cuando sus padres fueron a recoger a la hija mayor al colegio, a petición de Florencia, ella estaba sola en casa con un joven llamado Pedro Jesús. Él tenía una discapacidad intelectual del 67%. No comprendía conceptos complejos, no podía distinguir a una orden inocua de una destructiva, y ella lo sabía. A las 17:30, Florencia empezó a sentir contracciones. Se encerró en el baño. Dio a luz sola, de pie, sin ayuda médica. Cortó el cordón umbilical con unas tijeras caseras. Y en lugar de pedir ayuda, tomó una decisión que estremeció a todo el país. Tomó 2 bolsas de plástico. Una blanca de una tienda infantil
y otra de basura. Introdujo al recién nacido dentro, hizo 2 nudos y se la entregó a Pedro Jesús. Le ordenó: «Tírala en el contenedor». Él obedeció. Caminó los 100 metros exactos hasta la esquina, dejó la bolsa en el fondo y regresó a casa. Mientras tanto, Florencia limpiaba el baño, retirando restos de sangre, placenta y huellas del parto. Intentó borrar todo indicio de que había dado a luz, y cuando los vecinos encontraron a la bebé y la alarma comenzó a propagarse, ella actuó como si no tuviera nada que ver con la tragedia. Los agentes tardaron días en encontrarla. La joven se había ocultado en el campo, en casa de un amigo llamado Inocencio, quien desconocía completamente lo ocurrido. Finalmente fue detenida el 9 de enero de 2024. Durante el juicio, Florencia declaró que estaba en shock, que no sabía que estaba embarazada, que no quiso matar a la niña. Sin embargo, tanto el tribunal como los peritos desmontaron esas afirmaciones. El embarazo estaba a término. La niña nació sana y las acciones posteriores demostraban una clara intención de eliminarla. Pedro Jesús, por su parte, fue examinado por especialistas. El informe forense reveló que no comprendía la ilicitud de sus actos ni podía oponerse a órdenes que recibiera de figuras de referencia. Los jueces lo escucharon declarar y fueron contundentes. Era incapaz de entender la gravedad del acto. Por ello, fue absuelto. Florencia, en cambio, no tuvo ese destino. Fue condenada a 20 años de prisión por asesinato en grado de tentativa, con alevosía y agravante de parentesco. La sentencia señaló que solo la intervención providencial de Miguel y Cecilio evitó que el crimen se consumara. La bebé sobrevivió, pero arrastrará para siempre, aunque nunca lo recuerde, haber comenzado su vida en el fondo de un contenedor, dentro de 2 bolsas, en una tarde helada donde el silencio estuvo a punto de apagarse para siempre. Este caso dejó una marca nutrera en cada contenedor de ese cruce, en cada vecino que estuvo ahí, porque no es frecuente que un pueblo entero tenga que enfrentarse al horror de descubrir que, a unos metros de sus casas, una niña recién nacida estaba siendo dejada morir en silencio. Y si algo demuestra esta historia, es que a veces los monstruos no aparecen en pesadillas. A veces respiran entre nosotros. A veces sonríen. A veces viven en hogares aparentemente tranquilos. Pero esta vez el llanto de una bebé fue escuchado justo antes de extinguirse. Y gracias a eso, hoy sigue viva. Un tenue hilo separa la vida de la muerte. Y aquella tarde, en un contenedor cualquiera, ese hilo casi se rompió.